Bien, aquí estamos grabando. Esta celebración va a quedar siempre presente. Va para subirlo a YouTube, perdón. Y lo que no veo es mi imagen. Bueno, es algo que... Bueno, apenas estoy aprendiendo a manejar esta aplicación y se me perdió algo. Denme un segundo, por favor. Como, si me ayudas, Elías, tengo la imagen de donde pues yo estoy transmitiendo, la tengo ausente, no la encuentro. Te vemos perfecto, Pastor. Ok, Recuerda que le puedes dar perfecto. como Aunque yo no me veo, no me veo. Bueno, vamos a continuar allí. Inicialmente habíamos de compartido un acuerdo. pasaje de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7 al 18 al respecto de la venida del Señor, y habíamos hecho un apunte respecto al profeta Elías. De él se dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera en la tierra durante 3 años y medio, y no llovió, y dice, y otra vez oró, y la tierra, perdón, el cielo dio su lluvia. Estábamos analizando, por tanto, la vida del profeta Elías, un hombre que fue distinguido como tal vez uno de los más grandes profetas de la historia bíblica, y evidentemente uno de los que ha marcado lo que es un antes y un después en la vida profética. La historia que le correspondió, perdón, bienvenido Tony, um, que estabas en el lobby, no me había percatado, no sé por qué algunas personas les pide ingresar mediante el lobby, no he colocado ningún código, pero vamos a tratar de solucionarlo mientras estamos aprendiendo a manejarlo. Qué bueno que estés Ya unido a estoy nosotros investigando desde acá. eso, Pastor. Lo que pasa, disculpa la interrupción, es que veo en la parte superior derecha, perdón, superior izquierda, que tienes una llave. Es muy probable que hayas bloqueado la reunión. Estoy tratando de ingresar desde otro teléfono para ver si es así. Dice, WebEx requiere, a ver, vamos a ver. Ahí está entrando Faisuli. ¿Te pide permiso? ¿Te pidió alguna solicitud? Sí, ahí dice ahí hay una Entonces, solicitud. No, la verdad ok, no he cambiado. Ayer la había liberado y desde la llave no me permite habilitarla. ok. ¿Puedes tratar de quitar la llave para yo acceder de nuevo y probar si ya se quitó? Porque muy probablemente mucha gente No sé que... cómo se quita. Yo toco la llave y no me da ninguna opción. Dale tocar una sola vez. O donde diga bloquear reunión o desbloquear reunión como probamos anoche. Si no te da, creo que tendremos que continuar así y bueno, te tocará estar Sí, pendiente y transmitiendo. sí, ya la encontré. Ah, ya se quitó. Voy a tratar de entrar. Dame un momento, por favor. Voy a reunirse, a ver si te está preguntando algo. Ya pude entrar. Sí, ahí está ya. Perfecto, eso era, ya podemos Parece que seguir. de manera automática lo bloquea la reunión. Ayer lo había desbloqueado y hoy que ingresamos aparece la reunión ya bloqueada. Seguramente hay un defecto de,
de De pronto inicio cuando de la sesión. sí, cuando creaste el evento en la agenda, aparecía como reunión bloqueada y tal vez no quitaste esa opción. Pero perfecto, ya se quitó, ya podemos entonces continuar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eli. Ok. Bien, les decía, tenemos eh, este trasfondo histórico de la vida de Elías como uno de los profetas que marcó evidentemente lo que es la vida de un profeta. Y como decíamos también en la anterior enseñanza, cada uno de nosotros puede ser un profeta en el sentido en que todos anunciamos un mensaje de parte de Dios. Nuestras vidas, evidentemente, anuncian un mensaje de Dios. Debe ser así, por lo menos así debe ser. Dicen por allí que si nuestra vida no transmite un mensaje, nuestro mensaje jamás tendrá vida. Es justamente lo que necesitamos aprender para seguir orientados en lo que significa ser cristiano. Una persona que no sabe lo que es ser cristiano estará siempre desorientado, no sabe cuál es el camino que debe seguir. Y ese es el camino que todos debemos seguir, tener una vida que muestre realmente la vida de Dios. Y eso es en cierta forma ser un profeta. En el mensaje anterior hablamos de la diferencia entre el don profético, ministerio profético y la manera como lo estoy expresando, cómo ser un profeta para que no haya, perdón, no como ser un profeta, sino que nuestra vida transmitiría evidentemente un mensaje de Dios, y eso nos pone en cierta manera para este efecto de la enseñanza de hoy como paralelos al profeta Elías. Era un hombre semejante a nosotros, dice la Biblia, sujeto a pasiones iguales a las tuyas o a las mías. En la misma debilidad humana encontró el poder de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que nuestra debilidad ha de ser un impedimento jamás para vivir la vida de Dios, porque los hombres que sobresalieron en su relación o se distinguieron en su relación con Dios no tenían en absoluto nada excepcional, simplemente una comunión diferente, una comunión más profunda, más íntima con su Creador. Y las debilidades humanas, normales, naturales de Elías prácticamente terminaron eclipsadas por la relación que tenía con Dios. Y lo mismo nos puede suceder a cada uno de nosotros si es que nos disponemos a vivir la vida como Elías quiso vivirla. Y particularmente, entre otros apuntes, nosotros empezamos a compartir varios textos desde el libro de Reyes, primero de Reyes capítulo 18, primero de Reyes capítulo 18. Quiero que me acompañe allí a la lectura. Primero de Reyes capítulo 18. Y recordemos bueno, el capítulo 17 nos hablaba de que no había lluvia en ese tiempo, estaban viviendo una sequedad bastante grande, una sequía muy grande a causa de que no había llovido durante un tiempo, lo que dijo el profeta Elías en el capítulo 17, en el versículo 1, él dijo, no vendrá lluvia hasta que mi boca lo diga. Hablamos de la seguridad que tenía Elías, de quién era él y quién era Dios. Hablaba con esa autoridad. Y veíamos que fue un rey, el rey Acab, justamente la persona que fue el, el, el causante de toda esta desgracia y de toda esta tribulación que estaba viviendo esta tierra. Justamente el rey Acab, un rey malo, que se apartó del camino y del designio de Dios porque como un rey sobre el pueblo escogido de Dios, tenía que seguir una directriz particular. Más que una constitución, unas leyes políticas, necesitaba estar ceñido a las directrices espirituales, porque no era un pueblo cualquiera. El pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Dios y efectivamente necesitaba ajustar sus propias vidas y costumbres a las directrices establecidas por Dios. Por eso les dio unas leyes y unas normas. Ahora bien, vimos que este hombre se casó con una mujer que era una princesa pagana fenicia de Sidón, de Jezabel, que significaba Baal es el Señor. Su nombre, la esposa de este rey Acab, tenía una esposa que se llamaba Jezabel y su nombre significa Baal existe. Y vemos que
empezó a hacer este hombre un poco de altares a ese ídolo pagano y evidentemente la ira, el enojo de Dios vino sobre el pueblo, vino la escasez, vino la sequía y evidentemente el pueblo empezó a padecer las eh, consecuencias de haberse alejado del camino de Dios. Es aquí donde se levanta el profeta Elías, que significa literalmente, la palabra Elías significa el Señor es Dios. Y eso habla de cuál era la misión particular del profeta Elías. Era sencillamente aparecer en medio de un pueblo que se decía ser el pueblo de Dios y confrontarlo con sus hechos, para decirle, ustedes se dicen ser pueblo de Dios, pero sus hechos lo contradicen. El nombre de Elías hacía presencia evidentemente de una verdad única. El Señor es Dios, solo Él y nadie más. Pero había también la presencia de una mujer que estaba proclamando todo lo contrario, que ya no era el Señor, Dios Todopoderoso, el único Dios, sino que Baal, el ídolo pagano de los fenicios, estaba proponiéndose como el ídolo, como el Dios de ese momento, que al punto que ya en el pueblo de Israel existían casi 830 profetas de Baal y de Acera. Habían arrastrado una cantidad de pueblo para seguir a este ídolo y ya hablamos un poco de cuál era el culto hierógamo y explicamos un poco al respecto el domingo pasado que se celebraba y por eso muchas personas sucumbían a esta forma de celebración cúltica que se le realizaba a este ídolo. Vino entonces la sequía, Dios le dice a Elías que se mude a otro lugar, a un lugar que es el arroyo de Querib, donde el Señor lo había había de alimentar con unos cuervos que traían pan y carne, etc. Pero en un momento dice la Biblia que ese arroyo se secó, donde fue enviado el profeta Elías dice que se secó. Decíamos que entonces la vida de Elías es un tipo de nuestra vida, de cómo tenemos que ser mensajeros de Dios y algunas veces en este proceso de aprender a ser mensajeros de Dios, permitir de que Dios forme en nosotros una persona que pueda transmitir un mensaje a la humanidad, un mensaje bendito, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, que la forma en cómo nosotros vivimos la vida sea realmente la Biblia que otros leen, una manera esperanzada, una manera confiada, una manera positiva, una manera de fe, es lo que los demás quieren ver en este mundo desesperanzado y oscuro de hoy. Pero para poder llegar a ser ese tipo de personas, esas personas que transmiten un mensaje de Dios, el mensaje que Dios quiere transmitir a través nuestro, es necesaria una formación. Y Elías aquí no fue la excepción. Dios le dice que en medio de la sequía lo va a sustentar, lo envía a beber agua en un arroyo que se secó. Y Dios le dice que tiene que moverse de ese lugar a otro paraje donde también había de ser sustentado por una mujer viuda. No daría mucha esperanza, tal vez para muchos dirían, ¿por qué no me puede sostener? Podría haber pensado el profeta, no una mujer viuda que tiene escasez de recursos, sino una familia adinerada que tal vez tenga ciertas ventajas, pero Dios no lo escogió así, sino que una mujer particularmente de esa tierra de Israel fue escogida para que pudiera sustentar al profeta con el propósito de también traer bendición abundante a su casa. Y decíamos que esto significa pasar de un lugar, moverse de un estado a otro. Hay que mudar de una personalidad a otra si es que realmente queremos decir que estamos creciendo espiritualmente. Dios no quiere pulir tu propia persona, Dios quiere labrar una nueva persona en ti y que se base obviamente en las cosas buenas que tú tienes, en las cosas positivas que hay en ti. A veces pensamos que se trata simplemente de que Dios deba aceptarnos como somos y sencillamente el amor de Dios solamente tiene que encargarse de aceptarnos con todos nuestros errores y defectos. Y evidentemente el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que puede tenernos toda la paciencia del mundo. Sin embargo, los únicos que nos hacemos daño al detener el cambio que Dios quiere producir en nosotros, somos nosotros mismos. Porque evidentemente, mientras nos estemos negando a hacer el cambio que Dios quiere que hagamos, pues al mismo tiempo vamos a estar sufriendo las consecuencias que tiene el no hacer ese cambio. Dios quiere que lleguemos a crecer a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia.
El varón perfecto es aquel ser que está representado evidentemente por el Señor Jesús, en carácter, en pensamiento, en actitud, en obediencia. Dios quiere que lleguemos a hacer eso. Elías necesitaba aprender eso y en el momento donde Dios vio propicio un cambio, lo mudó de sitio. Donde estaba, entre comillas, un poco cómodo recibiendo el sustento, Dios le cortó todo sustento para que llegase a otro lugar donde podía experimentar de otra forma la gracia y el favor de Dios, al ser sustentado por una mujer viuda que no tenía en absoluto nada más sino una tortilla para comerse con su hijo y morirse porque no tenía más. Pero experimentó allí Elías el poder de Dios extraordinario, no solamente para que aquella mujer no muriera de inanición, sino para que se le multiplicara el trigo, el aceite y también para que el profeta pudiera recibir su manutención. Es que Dios a veces nos mueve a circunstancias extremas o nos permite pasar por circunstancias extremas para que nosotros podamos ver la dimensión del poder de Dios. Es muy facilista pensar que podría ser mejor que el profeta llegase a una casa acomodada donde no le faltara absolutamente nada y no tener que padecer en absoluto nada. Pero no fue así. Dios escogió una casa con muchísimas limitaciones materiales, pero con muchísimas potencialidades espirituales, que es lo que realmente marcó la diferencia en ese tiempo de escasez. Al final del pasaje del capítulo 17, y es donde nosotros terminamos, la mujer viuda tiene una calamidad más, como dicen por ahí, tras de gordo hinchado. Y la calamidad fue que a pesar de la escasez que estaba viviendo y que Dios le había dado provisión, su hijo se enferma y se muere. Ya hicimos la lectura, estamos tratando de recopilar todo esto que es importante para poder comenzar la enseñanza del día de hoy. Y al final, en el versículo 21 dice que el profeta Elías se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios diciendo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño, y éste revivió. Tomó luego Elías al niño y lo trajo del aposento a la casa, y lo entregó a su madre vivo, y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Es aquí como de esta manera concluye el mensaje del capítulo 17 y empieza un mensaje en el que ya el pueblo se ve confrontado directamente con estas manifestaciones del poder de Dios. Empezamos a leer que después de mucho tiempo, después de pasados 3 años y medio, que estaba siendo cada vez más recia esta, esta sequía y evidentemente el hambre, en el versículo 2 dice que en Samaria el hambre era grave. El hambre era grave. Ya se había llegado al colmo. Imagínese usted, después de 3 años y medio, ¿cómo estaría la tierra con esa sequía? El hambre era bastante grave. Y luego seguimos la lectura donde el rey Acab manda desesperadamente a buscar a Elías, porque ya sabía que no había ninguna forma de que lloviera sobre la tierra, sino la que el profeta había establecido. Él dijo en el capítulo 17, verso 1, habrá sequía durante 3 años y medio, solamente mi boca hará que se quite la sequía. Y es porque tenía una directriz de parte de Dios. Entonces ya el rey sabía que este hombre, que tal vez muchos odiaban, era la respuesta al pueblo de Dios. Si necesitaban lluvia porque estaban padeciendo todos los embates que evidentemente significa una sequía, entonces necesitaban aquel personaje. Necesitaban aquel personaje. Como lo que está viviendo hoy el planeta. Se lo sume a la población en un confinamiento obligatorio para reducir
su capacidad emocional, intelectual, incluso a través del miedo para poder sacar el provecho que ellos quieren. Evidentemente, después de que termine todo esto, la gente estará con el temor y expectativa de saber qué vendrá, y absolutamente todo el poder lo va a tener el gobierno, y la gente va a estar sencillamente doblegada a lo que ellos establezcan, porque el fin y el propósito, según ellos lo dicen, es para la seguridad de salud pública. Y evidentemente todos sabemos que ante eso nadie puede hacer nada. Todo el mundo sencillamente se va a doblegar ante las directrices que el gobierno establezca. Entonces, el rey Acab llamó a Abdías para que fuera por una tierra y Acab por otra. Ahí es donde hablamos Acab, Abdías, perdón, significa adorador del Padre, adorador del Eterno. Y veíamos cómo Acab, mientras Acab se va por un lado, Abdías por el otro. Evidentemente, decíamos que mientras la adoración va por un camino, la infidelidad a Dios va por un camino completamente opuesto. Mientras nosotros no caminemos en fidelidad a Dios, no podemos decir que estamos en el camino verdadero de Dios. Jesús, el Señor dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mientras no tengamos este tipo de adoración, evidentemente nosotros estaremos siguiendo un camino de religión y ya no de una relación. El camino de la adoración es contrario y es un camino opuesto al camino de la infidelidad. Nadie que esté caminando en infidelidad con Dios puede decir que está en el camino. Esa es la misión del profeta Elías, confrontar al pueblo para decirle, mira cuáles son los pasos que cuál es el camino que están siguiendo tus pasos. Y es por eso que los confronta, haciendo un salto, y ya retomo la lectura desde el versículo 16. Entonces Abdías, estoy en Primero de Reyes capítulo 18, versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso que el profeta Elías evidentemente ya había sido hallado. Y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y le respondió el profeta, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Estamos hablando de un total de 850 hombres del pueblo de Dios que ya eran ministros de unos ídolos paganos. Imagínense el nivel de degradación al que había llegado Israel, que ya los profetas y los hombres de Dios sencillamente ya no seguían fieles a Dios. Aquí el hombre de quien hablamos, Abdías, había escondido 50 profetas en un lugar y 50 profetas en otro lado, y ya hablamos sobre eso. O sea, habían quedado reducidos realmente los profetas de Dios, mientras se multiplicaban los del ídolo pagano. El versículo 20 dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle. Si Baal, entonces vayan en pos de él. La vacilación de la que habla el profeta, para muchos en apariencia da una connotación como si fuese meramente emocional. Una persona emocional es una persona maleable, voluble, siempre está de forma inestable porque simplemente se mueve por lo que dicta su emoción particular de aquel día. Pero esa vacilación de la que habla el profeta va más allá de simplemente una emoción, va más allá de lo que simplemente le llamaba la atención, va más allá de gustos y sensaciones. Realmente es una convicción que estaba atrapando su mente, su corazón y su vida entera. Ellos estaban siendo arrastrados detrás de un culto
que evidentemente les brindaba muchísimo placer, pero que estaban dejando de tener presente que estaban abandonando al Dios que los había llamado, los había escogido, los había salvado y les había dado una tierra prometida, una tierra buena que fluye leche y miel. Hoy a veces nosotros caminamos en medio de dos sendas, en una vacilación simplemente entre lo que me gusta y lo que me desagrada, pero que tengo que mantenerme allí porque sencillamente no estoy cómodo con el camino cristiano, pero me tengo que mantener allí porque no quiero perderme en mi eternidad, no quiero perder mi alma. Hoy Dios quiere confrontarnos. ¿Cuál es el camino que estás viviendo? ¿Cuál es la vacilación que estás teniendo en tu alma, en tu corazón? ¿Estás en el camino de Dios o estás fuera de él? Si el Señor es Dios, entonces síguelo. Si no, vete para el mundo completamente porque el castigo, créeme, para el que está en el mundo va a ser menor que el que está en la iglesia y está en el mundo al mismo tiempo. El Señor dice que es mejor estar frío que ser un tibio. Dios quiere mostrarnos que Dios está en contra, que el Señor está en contra de ese carácter doble que a veces manifestamos. Eso nos trae mucho daño a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros tengamos la vehemencia y la radicalidad absoluta en cuanto a nuestra decisión de seguirlo a Él. ¿Usted se imagina qué hubiese sucedido si el Señor habría vacilado antes de dejar el cielo y hubiese dicho, bueno, yo sí bajo, yo sí voy a la tierra, vamos a ver si me decido? ¿Usted se imagina qué hubiese pasado si el Señor hubiese vacilado para ir a la cruz? En ese tipo de vacilaciones no caminó el Señor porque el Señor está comprometido con su amor y con su obra de salvación. Pero escúcheme, Él es el Salvador, comprometido con la obra de salvación. Nosotros somos los salvados y para que la salvación sea una evidencia en nuestras vidas, tenemos que también estar comprometidos con esa salvación. De la misma manera que el Salvador se comprometió. Para que la salvación llegase a existir como existe hoy, era necesario de la contundencia de la entrega genuina que el Señor hizo para ser el Salvador. Y obviamente la salvación se va a manifestar en nosotros una vez que nosotros tengamos ese mismo compromiso, ese mismo sentido de entrega y de resolución, sin vacilaciones. Es necesario tomar una decisión. Es así de sencillo. Una decisión de seguir jugando con las tinieblas y creer que estamos en la luz, o mantenernos firmes y desechar las tinieblas y mantenernos en el camino de la luz. Los que estamos aquí conectados hoy son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19 personas que estamos aquí con más personas detrás. Nuestros familiares, nuestros amigos, seguramente están siguiendo esta transmisión. Y ninguno de los que estamos aquí, evidentemente, estamos por accidente. Usted tomó una decisión de pinchar allí los enlaces para poder llegar a este mensaje y créanme que este mensaje es de parte de Dios. Y Dios hoy a tiempo nos está evitando calamidades mayores que podrían llegar si nosotros seguimos en la misma vacilación. Cuando nuestro comportamiento es vacilante, la bendición también lo será. Pero una cosa sí es segura. Lo que sí se mantiene firme es la maldición. Gracias, Sandra. Lo que sí se mantiene firme es la maldición. La bendición se puede mostrar vacilante, que viene o no viene, porque sencillamente yo estoy en el camino, pero no estoy preparado todavía. Pero algo que indiscutiblemente va a llegar es la maldición. Si nosotros seguimos el camino
entre comillas, de los Baales, es decir, seguir el camino que Dios detesta. De parte de Dios, preguntémonos. Dios nos pregunta, Dios te pregunta, ¿qué es aquello que me está haciendo alejar de Dios? Tráigalo a su mente y a su corazón, y yo creo que el Espíritu Santo en este mismo momento le está haciendo caer en cuenta de qué es eso. Tráigalo a la mente y a su corazón. ¿Qué es eso que lo está haciendo alejar de Dios? 2. Segundo, eso que lo está haciendo alejar de Dios es realmente más importante que lo que Dios hizo, como para que usted se aleje de lo que Dios hizo. Le está dando a eso una importancia semejante, como colocándola de manera equiparada a lo que hizo Jesús. ¿Tiene eso que le está alejando de Dios realmente una fuerza tan contundente similar a la fuerza que tiene lo que Jesús hizo en la cruz? No hay absolutamente nada que tenga esa fuerza. Lo que nos estamos percatando evidentemente es que estamos decidiendo por algo que no tiene realmente importancia, pero le estamos dando demasiada importancia. Algo que realmente tiene importancia es la vida que se nos entregó en la cruz a través de la muerte de Jesús. Eso sí realmente tiene importancia y no hemos decidido por eso, pero estamos decidiendo por otras cosas que solamente significan muerte, que solamente significan condenación. ¿Realmente quiere condenarse? Es la pregunta. ¿Realmente quiere condenarse a pesar de lo que Jesús hizo en la cruz? Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que nuestras vidas salgan de ese letargamiento, de esa estrechez, de esa escasez, de todas esas cosas que estamos experimentando, que son solo un proceso para llevarnos a ser las personas que evidentemente Dios quiere que seamos. Recuerde que las promesas de Dios son genuinas. Dios habla de bendición, Dios habla de salud, Dios habla de prosperidad, pero todo eso tiene un momento, un punto de llegada. Pero ¿cómo vamos a llegar si nunca deseamos partir? ¿Cómo vamos nosotros a llegar al final en ese destino maravilloso si ni siquiera decidimos atravesar el camino? El pueblo allí en el versículo 21 dice, no le respondió palabra, porque el mensaje es contundente. Cuando el mensaje es contundente, créame que no hay que añadir ni quitar nada. Y yo creo que todos nosotros, en la manera como hemos sido confrontados hoy, nos quedaremos sin palabras, evidentemente. Ok. Ahora bien, sigamos la lectura. Versículo 22. Elías siguió hablando al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña. Tampoco le prenderé fuego. Invoquen ustedes luego a sus dioses. Yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Bien hecho, respondió todo el pueblo. Desafiantes asumieron el reto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, porque son en mayor número. Invoquen luego el nombre de sus dioses, pero no le prendan fuego. Ellos tomaron el buey que se les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde por la mañana hasta el mediodía. Y decían, Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz ni hubo quien respondiera. Entre tanto ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, griten con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizá está meditando o tiene algún otro trabajo o se ha ido de viaje. Tal vez duerme y haya que despertarlo. Versículo 28. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes
conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que le chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, más o menos a eso de las 3 de la tarde. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense ahora a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías, atención a esto, y Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y añadió: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Háganlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Háganlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Qué tremenda palabra. Dios hablando a través del profeta, entregando un mensaje que dice: tú eres el que hace que los corazones de los hombres se vuelvan a ti. Todo empezó con una sequía, y quienes conocemos el pasaje sabemos que todo terminó con una abundante lluvia. Se puso fin a la sequía cuando se puso fin a la deslealtad, cuando se puso fin a la infidelidad. Era necesario que el pueblo fuera confrontado antes de sufrir ese cambio, porque de lo contrario, si experimentase un cambio de la escasez a la abundancia sin ser transformados, evidentemente la escasez retornaría, porque el comportamiento de ellos fue lo que trajo la escasez. Si no se cambiaba, sino solamente la escasez por abundancia, y no se cambiaba el comportamiento que siempre seguiría en ellos, pecaminoso, iba a generar nuevamente la traída de una calamidad, de una angustia, de una estrechez. Por eso Dios, que está empeñado en bendecirnos, también está empeñado en formarnos. Evidentemente lo que Dios quiere es hacer que nuestros corazones lleguen a ser formados de tal manera en que nuestras vidas puedan estar completamente dispuestas a recibir la bendición que Dios ha planeado, que Dios ha prometido. Elías utiliza esta expresión: todo lo hecho por mandato tuyo. Y lo primero que hizo fue arreglar, dice acá, el altar del Señor que estaba arruinado. La pregunta de por qué había ruina en este pueblo queda resuelta ante la lectura de este pasaje. La ruina generalizada en esta nación era sencillamente la extensión de una ruina espiritual. Mientras el altar del Señor estaba en ruinas, no podía esta nación permanecer en prosperidad.
La prosperidad entonces tiene un origen, y el origen es justamente, el altar de Dios. ¿Qué significa el altar de Dios? Cuando pone Elías un holocausto, un sacrificio, un buey, estamos hablando de que está restableciendo la manera antigua de cómo el pueblo de Israel se relacionaba con Dios. Se le presentaba una ofrenda y la Biblia dice en varios lugares, voy a darle las citas bíblicas, en Levítico capítulo 9, en el versículo 24, Levíticos capítulo 9, versículo 24. Jueces capítulo 6, versículo 21. Jueces capítulo 6, versículo 21. Y Primero de Crónicas capítulo 21, versículo 26. Primero de Crónicas capítulo 21, versículo 26. Son solo tres muestras de muchos pasajes en donde vemos en el primero en Levítico que Aarón hizo un sacrificio delante de Dios, así como lo estaba haciendo Elías. En Jueces es Gedeón el que presenta una ofrenda delante de Dios. Y en Primero de Crónicas es David mismo que presenta un holocausto delante del Señor. Y en estos tres casos particulares dice que descendió fuego del cielo que prendió ese holocausto, en señal de que Dios había recibido de buena manera ese sacrificio. Esa era la señal, y por eso Elías convocó al pueblo diciéndole, vamos a presentar un sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese realmente es Dios. Para los israelitas resultó apropiado decirle a Elías, listo, hagamos ese reto, porque se estaban comportando como un pueblo desafiante a la autoridad de Dios. Todavía tenían el descaro, después de las palabras que Elías les había proferido, tenían el descaro de seguir probando a Dios, como diciendo, nosotros sabemos en quién confiamos y vamos a ver a Baal manifestarse. El nombre de Jezabel proclamaba siempre que Baal existía, Baal existía. Y con todo lo que esa mujer les daba de placeres terrenales, pero que en nada eran agradables delante de Dios, ellos creían en la existencia de Baal porque estaban experimentando, entre comillas, una vida buena hasta que vino la escasez, hasta que vino un tate quieto, como dicen por mi tierra, para que ellos cayeran en cuenta de que ese no era un Dios que realmente existía y que les estaba proporcionando bien, sino el mismo infierno que los estaba trayendo para alejarlos de Dios. Y Dios mismo fue el que respondió con fuego, como lo vimos en estos pasajes, para declarar no solamente que Él es Dios, que Él está presente, sino que se siente siempre agradado cuando las personas se presentan delante de Él. Qué tremendo que en este pasaje, en el versículo 38, dice literal, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Elías dijo, traigan 4 cubetas de agua y échenla sobre el holocausto, sobre la leña y también en una zanja que se hizo alrededor, que estaba lleno tal vez como una profundidad de 45 centímetros, estaba lleno de agua. Y cuando descendió fuego del cielo, la leña quemada ardió, la ofrenda o el animal del sacrificio que también estaba mojado ardió, y aún el agua que estaba en la zanja dice que fue evaporada completamente por el fuego de Dios, mostrando así que para Dios no hay nada imposible. Lo que ya se convierte en un elemento que para nada genera combustión, como es una madera mojada, evidentemente para el fuego de Dios no hay impedimento. Créame que no importa de qué manera ha sido empapada o impregnada de mal su vida.
El fuego de Dios tiene el poder suficiente para consumir, que no quede rastro en absoluto de nada de la humedad, llamémosle así, que corroe del pecado que lo haya podido tocar. Mientras usted tenga la disposición de arreglar su comunión con Dios, de arreglar el altar en donde se presenta una ofrenda delante de Dios y nosotros presentamos nuestra vida como ofrenda delante de Dios, Dios puede consumir en absoluto todo lo emparamados que pudiéramos estar por estar sumergidos en la vida de pecado, y no va a quedar en absoluto ni rastro de que un día hubo algo semejante al agua, y aquí en este sentido, como lo estoy diciendo, que nos mantuvo sumergidos durante mucho tiempo en la vida de pecado. Dios puede evaporar por completo eso. Así que no se sienta limitado si cree que no puede salir de la circunstancia en la que se encuentra. Para Dios no hay nada imposible, pero para presentar el sacrificio, el holocausto, era necesario primero arreglar el altar. Arreglar el altar. Así que si usted cree que no tiene salida o que es muy débil, es porque tiene un altar que todavía no ha sido edificado como debe de ser. Necesita mejorar su comunión con Dios, necesita tener claridad en quién es Dios y en quién es usted, hacia dónde quiere ir realmente. El Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? ¿Por qué de nuestros labios estamos pronunciando el mensaje de Dios y realmente nuestro corazón está lejos de Él? Tenemos que ser radicales y tomar una determinación puntual. Si vamos a seguir a Dios, entonces vamos con toda, que Dios nos va a asistir en esa necesidad que tenemos y en esa disposición que tenemos. Dios nos va a ayudar. En el versículo 39 dice: viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Lo que dijeron aquí literalmente en hebreo fue Eliahú, Eliahú, es decir, Elías, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora estaba cobrando vigencia el nombre de Elías, porque el nombre de Elías significaba Dios es el único Dios y Él está aquí. Dios quiere reivindicar su nombre en tu vida. Dios quiere reivindicar su nombre en tu vida. ¿Qué se muestra en tu vida? Las evidencias de un Dios que no responde, de a pesar de tanto sacrificio y cortadas y laceraciones que pudiéramos tener, ese Dios no responde. Es porque sencillamente estamos invocando el ídolo incorrecto. Dios evidentemente se muestra y quiere reivindicar su nombre, mostrando su gloria en ti y a través de ti. En ti y a través de ti. Necesitamos dejar a Dios que venga y literalmente lama el agua, que tal vez en la que se ve embuida nuestra vida. Dios quiere reivindicar su nombre para que todo el mundo clame como clamó aquí, después de haber gritado desesperados a otros ídolos, pueda decir: el Señor solamente es Dios. El Señor solamente es Dios. Dios está dispuesto a responder con fuego cuando nosotros estemos dispuestos a responder con obras, literalmente de obediencia, de disposición, de entrega, de humildad y de rendición delante de Él. Cuando Dios ve esa actitud en nosotros de restablecer el altar y poner nuestra vida en sacrificio, créame que Dios va a responder. Dios va a responder. Hay un holocausto que está esperando por ser consumido por el fuego de Dios. Este sacrificio que tal vez estamos teniendo todos nosotros de muchas maneras, créame que va a tener una respuesta, y una respuesta bendita de parte de Dios. Dios mismo estará reivindicando su nombre en tu vida para que la gloria de Dios sea vista sobre ti, para que todos vean la gloria de Dios sobre tu propia cabeza y todos adoren a Dios, que es fiel en cumplir sus promesas.
Versículo 40. Entonces Elías les dijo, apresen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Entonces ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Sison y allí los degolló, así como lo escucha. Qué tremendo. La sangre de la expiación, vamos a llamarle a esta porción bíblica. La sangre de la expiación por haber sacrificado a los que habían desviado al pueblo es lo que le dio apertura a los grifos del cielo. Escuche, cuando sube una expresión agradable al cielo, del cielo baja todo lo agradable de Dios. Cuando sube una expresión agradable al cielo, del cielo baja todo lo agradable de Dios. Tenemos que hacer un sacrificio hoy. Matar y acabar. Quitarle la vida definitivamente. Degollar, para ser más literal según este pasaje, a lo que no puede permanecer con vida en nosotros, que es la muerte, el pecado, las cosas que nos alejan de Dios. Evidentemente, la sangre que destiló del cuerpo de estos profetas falsos que desviaban al pueblo de Dios, la sangre que destile de todo lo que nos desvíe de Dios, evidentemente será una sangre que corra para hacer fluir del cielo la lluvia bendita que acabe con toda escasez, con toda esterilidad y con toda sequía. Ahora ya estamos entendiendo un poco más el mensaje. Lo que nuestra tierra necesita para fructificar no es agua que caiga del cielo, sino sangre que corra de la tierra. La muerte evidente de lo que a nosotros nos aleja de Dios será la vida manifiesta de lo que trae vida de parte de Dios, bendición y fructificación de parte de Dios. En el versículo 41, y ya para terminar, para concluir esta porción, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe. Mire este contraste, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Importante punto. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ve y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano del Señor estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Sube, come y bebe, es lo que le dice el profeta a Acab. Esto hay que entenderlo, hace parte de la ley del sacrificio del holocausto. Cuando una persona presentaba un sacrificio, un holocausto, se le entregaba parte de esa res que se había sacrificado para que la comiera en una cena ritual, digámoslo así, hacía parte. Pero mire el contraste, recuerde que en el capítulo 17, en el capítulo 18, en el versículo 2, dice que el hambre en la tierra era bastante grande, era grave. Y el que causó el hambre en toda aquella región fue el mismo rey Acab. El responsable de que hubiese hambre en la tierra ahora es el primero que viene a comer de parte de Dios. ¿De qué habla la gracia? ¿De qué habla la misericordia de Dios?
justamente de eso, para aquellos que creen que se merecen el último lugar por su comportamiento inadecuado, aquellos que creen que ya Dios los olvidó, aquellos que creen que no tienen espacio más en la mesa de Dios, que no tienen un lugar en su silla, en su sala, en su casa, que Dios ya les quitó el apellido. El causante mismo de la desgracia ahora es el primero que se está sentando a comer. Cuando el hambre era grave en la tierra, ahora está presenciando un suculento banquete a nombre de Dios, a nombre de un sacrificio de gracia, de misericordia y de perdón. A nombre del Dios que no adoraba, le está sirviendo un gran banquete para su propia bendición. Por lo que el escrito manifiesta más adelante, se deja ver que aún ni una nube se veía a la distancia. Y por ende el profeta está hablando de lo que oía en su corazón. No era un sentir, no era una emoción, era una convicción. Él le dijo a Acab, anda, sube y come porque ya se escucha un gran estruendo. Pero como vimos, él mandó a su criado para que mirara y se asomara en la punta del Carmelo, y él decía, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pero el profeta ya estaba escuchando, dice, un gran aguacero. Evidentemente, si va a haber un gran aguacero y se escucha, por lo menos a la distancia, se tiene que ver una nube, pero no había nada, al principio no había nada. Por eso decía que el profeta estaba hablando de lo que oía en su corazón. Por más que la voz de Dios solo sea un leve murmullo en lo más recóndito de tu corazón, siempre resonará de manera estruendosa como un trueno la evidencia de que Dios es real y que es poderoso para poner lluvia en cualquier campo muerto. En otras palabras, permítete siempre escuchar la voz de Dios, aunque solo sea un murmullo. Siempre permítete escuchar la voz de Dios por encima de todo lo que el mundo tenga para decir. El mundo habla de escasez, el mundo habla de angustia, el mundo habla de recesión, el mundo habla de pérdidas, el mundo habla de enfermedad, el mundo habla de muerte. Y si alguien habla de salud, se puede subir a un lugar muy encumbrado y no ve en absoluto ni siquiera una nube. Y dice, no hay nada de eso. ¿Cuál salud si todo se va a poner peor? Antes más muertos van a aparecer. ¿Cuál prosperidad si la recesión económica ya está determinada y es mundial? El profeta decía, sube y come. Continúa con el proceso que traes en Dios. Ya trajiste, ya está el sacrificio, ahora tienes que tomar la comida ritual. Sigue con el sacrificio, sigue con el proceso de volverte a Dios, porque yo ya escucho una lluvia grande que viene, una lluvia poderosa que está para descender. Cuando nosotros podemos escuchar, aunque sea como un murmullo, la voz de Dios por encima de lo que dice el mundo, créame que la tormenta de bendiciones va a ser efectiva sobre nuestras vidas. Mientras el rey continuaba con el ritual del sacrificio, Elías va hasta la cumbre del monte Carmelo, y esto sí es importante. Esta cumbre se yergue a medio kilómetro sobre el nivel del mar, suficiente para tener la mejor vista de la región, a 15 kilómetros del mar Mediterráneo. Cuando estaba haciendo este estudio, investigué por internet, por Google Maps, y me fui a Google Earth, donde aparece el Monte Carmelo. Tú puedes ubicarte allí sobre el Monte Carmelo y tiene una panorámica de 360 grados. Inclusive puedes ubicarte, según dicen los arqueólogos, donde han dicho que pudo ser el posible lugar donde estaba Elías en ese momento, y tú te paras justamente allí y hay una panorámica en Google Earth de 360 grados. Puedes ver esa panorámica tan espectacular, donde se ve el mar Mediterráneo al fondo, espectacular. A 15 kilómetros está el mar. Pero esto es una señal importante, porque dice que el profeta Elías subió hasta la cumbre del monte, hasta la cumbre del monte. Esto nos habla del nivel más elevado donde él podía tener una clara visión. Ojo, el nivel más elevado donde puede estar una persona para tener la más clara visión. Y esto no habla de la mejor panorámica de un monte. Esto habla de la oración.
Santiago, que fue el primer pasaje que compartimos, decía que Elías, siendo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, oró para que no lloviera y no llovió. Volvió a orar y llovió. El lugar más elevado para que una persona tenga la mejor panorámica es la oración. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, cuando nosotros tenemos una buena vida de oración, tendremos más claro el panorama. Veremos la vida de una manera más diáfana, de una manera más amplia y clara. Veremos no todas las dimensiones que puede ver el ojo humano, sino las que aún el ojo humano no puede ver. Por eso Elías decía, yo escucho ya el sonido de la lluvia cuando nada ni nadie en absoluto podía percibirse en la distancia. Orar en el monte, eso cambia todo. Oró sobre el monte donde solo se veía sequía y esterilidad. Orar de veras que nos cambia el panorama. La palabra Carmelo, el monte Carmelo, en la Biblia es utilizado como un símbolo de hermosura. En Isaías 35, versículo 2, Isaías 35, 2, nos habla particularmente del monte Carmelo. Y allí se muestra el monte Carmelo como un símbolo de hermosura, de esplendor, de abundancia, de gloria y de fructificación. Algunas personas piensan que el origen de la fructificación, de la gloria, de la abundancia, del esplendor, está en hacer un buen negocio, está en establecer un buen trato, está en tener un buen socio. Pero créanme que realmente esto es el origen de esa abundancia realmente está en la oración, porque Dios realmente es el mejor socio. Con Dios está realmente el mejor proyecto. El nombre de Carmelo deriva su nombre del árabe Carmel y del hebreo Karem, que significa los viñedos de Dios. Y el viñedo en la Biblia representa lo que es la fructificación, lo bueno, lo mejor, la estirpe, la altura, la grandeza. Eso representa un viñedo. Esto habla de la dignidad de la oración, la altura que ella tiene y la dignificación que al hombre le da. Cuando Elías sube a lo más alto del monte Carmelo, habla literalmente de la dignidad de la oración. La oración es lo más alto que un hombre puede lograr, lo que el hombre puede hacer. El acto realmente más significativo, más importante, de mayor trascendencia y más grande que puede alcanzar el hombre, créame, es la oración. Por eso es que siempre he acuñado la frase, fracasamos en todo aquello en lo cual primero fracasamos en orar. Esto habla de la dignidad de la oración, de la altura que ella tiene y la dignificación que al hombre le da. Si la oración es algo muy elevado, imagínese quién es el hombre que la practica. Yo lo resumo en una frase: la oración sube y te sube. La oración está por encima de todo lo demás. Te pone más cerca del cielo. Te da una posición única, porque estando allí serás el primero al que la lluvia le toca. Porque la lluvia que cae del cielo siempre llega primero a los que están más arriba. Es una señal de abundancia y de bendición. Entre más arriba estemos, más cerca estará la bendición. El viñedo, que es lo que significa el monte Carmelo, habla de fructificación, para algunos de estatus, de estirpe, de altura, de grandeza. Pero no se llega arriba si no se sube primero. Esto no es una trivialidad, créame que es una frase un poco más profunda, y no lo digo por ufanarme o creerme un pensador profundo. Lo que quiero decir es que estoy utilizando una forma de palabras, de estructurar las palabras para darle un sentido más que el simple que se escucha a los oídos. El viñedo habla de fructificación, para algunos habla de estatus, de estirpe, de altura y de grandeza, pero no se llega arriba si no se sube primero. No se llega arriba si no se sube primero. Esto es que la grandeza real reside en el interior. Alguien cree que ha llegado arriba porque tiene ciertas posesiones, o ocupa ciertas posiciones.
pero realmente nunca habrá llegado arriba por lo que tú tengas, sino por lo que tú eres. Eso es lo que trato de decir, que no se llega arriba si no se sube primero. Si no subes espiritualmente en tu interior, realmente nunca habrá llegado arriba, aunque todo el mundo te vea en la cumbre. Eso es lo que trato de decir. Si tu alma no se eleva a Dios, no importa cuánto puedas alcanzar, obtener o lograr, todo será vileza, bajeza y apariencia de un mero ser ruin. Pero algo que hizo Elías cuando subió a ese monte fue postrarse de rodillas. El más grande y encumbrado profeta muestra en este acto cómo llegó a ser el más grande de todos, siendo pequeño como nos lo enseñó el Señor en Mateo capítulo 20, en el verso 26 y 27, cuando dijo que el que quiera ser grande entonces debe hacerse pequeño. Estando allí en esa posición, como decía alguien por allí, el hombre solamente es grande cuando está de rodillas. Envió a su criado y le dijo, sube ahora y mira hacia el mar. Y cuando él subió y miró, dijo, no hay nada. Esto habla de la mirada corriente de todas las personas. Cuando el hombre todavía no sabe ver por fe, estará todavía sujeto a lo que sus ojos naturales perciben. Y aunque se le diga que viene lluvia, sube a ver y dice, no hay nada. Entonces el profeta le ordenó y le insistió, sube de nuevo 7 veces. Esto significa que si todavía no estamos viendo lo que te estamos diciendo que viene sobre la tierra, si todavía no estás percatándote del panorama mundial, si el cuadro que se te presenta aún delante de ti es oscuro y perturbador, entonces sigue subiendo al monte de la oración. Sube y mira 7 veces, porque al final observarás. Porque la oración te otorgará la agudeza visual en el sentido espiritual que todo hombre necesita para ver las bendiciones. Quien ora aclara su visión. Su panorama nunca será sombrío, nublado e incierto, porque Dios no se mueve por la economía de la tierra. Dios es un ser único y que nosotros necesitamos ver soluciones únicas en nuestra existencia. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan todos bien? Sí, todos te escuchamos. Pues no se ve, pero te escuchamos. No sé qué sucedió. Ah, sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. No sé qué sucedió, algo pasó aquí en la pantalla, se me perdió toda la gente que estaba acá. Ya todo está en orden. Bueno, yo no veo todo en orden, pero voy a continuar, la verdad. Aquí sucedió algo. Bueno, lo importante es que no sigan allí. Gracias, Junior, No sé. por darme tu reporte. Perfecto. Bien. Ok, Imagen de vuelta. decía que la oración nos otorga agudeza visual en sentido espiritual. Quien ora aclara su visión, su panorama. Nunca será sombrío, nublado ni incierto. Como el siervo, el criado de Elías, cuando subió dice que no había ninguna nube a la vista, pero el profeta, sin embargo, ya escuchaba el aguacero. Cuando nosotros tenemos esa sintonía espiritual con Dios, podemos literalmente percibir el ambiente de Dios. El ambiente que está generando esta pandemia es de muerte, de incertidumbre, de inquietud, de miedo. Pero es necesario que nosotros como Elías subamos a la altura que tiene la oración para estar más cerca del cielo, para estar más cerca de la voz de Dios. Necesitamos mantenernos en esa comunión y no permitir que nada nos baje, nos aterrice a la realidad que el mundo quiere vivir, sino que nosotros nos mantengamos en la verdad que Dios ha establecido para nosotros.
No se deje atemorizar, no deje que nadie le robe la fe. En la séptima vez, dice la Biblia, que el hombre manifestó, veo una pequeña nube que sube del mar. Si bien es cierto, lo que se observa a la distancia por la visión de perspectiva no aparece aún ante nuestros ojos en su real dimensión, solo es cuestión de valorar la palabra que nos afirma que un tremendo aguacero está por venir, sin eludir con deducciones humanas y finitas el gran poder de Dios. Lo que quiero decir con esto es, el profeta le manda al siervo a subir nuevamente a la cumbre. Cuando sube a la séptima vez, ese es el número perfecto, que significa insistió tantas veces hasta que pudo lograr ver lo que tenía que ver. Por eso las bendiciones solamente le son concedidas a quienes persisten, insisten y nunca desisten. Habrá un momento en que podrás ver el panorama, pero cuando este hombre miró a la distancia decía que solamente alcanzaba a percibir una pequeña nube, dice él. Pero este hombre tenía una perspectiva muy humana todavía. Si usted toma una moneda en sus dedos, en su mano, una moneda tal vez la más pequeña, la de 50 pesos aquí en Colombia, y si usted la pone en el cielo y la pone junto al sol, que usted lo ve en el horizonte, usted podrá decir que la moneda es más pequeña que el sol, pero esa es la verdad. Esa es la verdad, eso es lo que sus ojos perciben, pero esa no es la verdad. De hecho, el sol es más grande que el planeta que está pisando donde está viendo el sol. La visión en perspectiva tal vez no nos da un enfoque real de la real dimensión de las cosas, pero lo que nos da la real dimensión de las cosas es la verdad. La verdad es que el sol es más grande que la misma tierra, pero tal vez lo percibo más pequeño que una moneda. Nosotros no podemos cambiar la verdad por la percepción que tienen nuestros sentidos de las cosas. Las cosas que están sucediendo, sí, son muerte. Sí, son cosas terribles. Sí, el sol es más pequeño que la moneda. Pero ¿cuál es la verdad? Por eso hay que seguir subiendo hasta, no solamente hasta ver las cosas, sino verlas en su real dimensión. Y decía que no tenemos que eludir con deducciones humanas y finitas el gran poder de Dios. Esa nube se ve pequeña porque está a la distancia, pero realmente es una nube bien grande y Dios dijo que venía un gran aguacero y evidentemente así tiene que ser. Así que si ves simplemente unos pequeños asomos de bendiciones, no digas esas bendiciones son muy pequeñas, eso no sirve, eso es lo que yo estaba esperando, no es por lo que yo venía orando. Es realmente la bendición gigantesca que viene con el tiempo que le tarde en acercarse a donde tú estás. Y dice que él oró hasta que veía una nube del tamaño del puño de un hombre. Cuando se habla de la nube del tamaño del puño de un hombre, lo que está tratando de representar aquí es que con la mano humana no se puede lograr mucho. Oró con tanto fervor, un fervor tan importante, porque él sabía que necesitaba más poder que el poder humano. La mano representa la fuerza humana. El tamaño de la bendición que tú ves es del tamaño de tu mano, de lo que tú puedes lograr. Yo no sé si tú puedes estar absolutamente alegre con eso. Realmente el poder de Dios puede lograr más. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tu propio esfuerzo, deja de confiar en tu propia prudencia, en lo que tienes, en lo que logras, en lo que haces, en tus títulos, en tu inteligencia, y empieza a confiar en la mano poderosa de Dios. Al final, el profeta le dice a Acab que aliste su carro y que lo arregle rápido y que baje corriendo, porque si no, después con ese aguacero que venía, la lluvia le podía impedir su caminar. Esto nos habla de que tenemos que prepararnos para recibir lo bueno que viene. Y ojo que ya estoy concluyendo, pero lo que digo acá es muy, muy importante. Prepárate para recibir lo bueno que viene, para que lo bueno que viene no te cause estragos. Prepárate para recibir lo bueno que viene,
para que lo bueno que viene no te cause estragos. Ojo con lo que voy a decirte acá. Las bendiciones que se niegan llegar, las bendiciones que se niegan llegar son aquellas que se abstienen de dañarte. Las bendiciones que se niegan llegar son aquellas que se abstienen de dañarte. Ya te explico esto. Mientras una bendición te sea un mal, se mantendrá a distancia. Mientras una bendición te sea un mal, se mantendrá a distancia, esperando un cambio de tu parte para admitir su bienestar. Lo voy a colocar en un ejemplo más práctico. Piense que una persona es alcohólica, borracho. Decían por allí que a alguien le gustaba tanto el trago que le llamaban tapita, porque cada vez que lo veía siempre estaba pegado a la botella. A otro le llamaban Aladino. Destapaban una botella y aparecía. Imaginen una persona así. Y si Dios le da mucho dinero y Dios lo bendice, ¿qué cree que puede pasar con esa persona? Yo conozco gente que en su mercado no puede faltar una botella de whisky o varias botellas de aguardiente. En el mercado lo toman como parte de su canasta familiar. Y sabemos que eso es un vicio que puede, cuando una persona tiene la facultad de adquirirlo, puede generar grandes estragos. Puede generar grandes estragos. Ahora, ¿para qué darle mucho dinero a una persona que tiene muchos vicios? ¿Qué cree usted que ese dinero puede lograr en esa persona? Patrocinarle los vicios. Entonces lo que es una bendición se puede convertir en una maldición. Por eso está detenida todavía. No es que Dios no quiera bendecirte, sino que la bendición, decía, se mantiene a distancia esperando un cambio de tu parte para admitir su bienestar. Cuando admitas que la bendición que viene sobre tu vida es para hacerte un bien, entonces la bendición va a llegar. Mientras la bendición sea para un mal tuyo, se mantendrá a distancia. Las bendiciones que se niegan a llegar son aquellas que se abstienen de dañarte. La bendición, mientras sepa que llegando a tu vida se va a volver un mal, se va a mantener un poco a distancia. Se abstiene de dañarte. Entre tanto, termina el pasaje diciendo, entre tanto aconteció que el cielo se nubló, el viento arreció y cayó un gran aguacero. Entre tanto, termina diciendo el pasaje, aconteció que el cielo se nubló, el viento arreció y un gran aguacero llegó. Hermanos, esto es lo que está determinado. Le había puesto como título a este mensaje, ¿qué se oye y qué oyes? Ante el panorama desalentador del mundo y ante las palabras que utiliza la gente refiriéndose a esta pandemia, yo te pregunto, ¿qué tú escuchas? ¿Qué es lo que tú estás oyendo? Te invito sencillamente a que oigas el susurro de Dios. ¿Qué está hablando Dios? El profeta, cuando nadie escuchaba nada, el profeta, cuando nadie veía nada, ya tenía en su horizonte la certeza de que un aguacero muy grande había de venir, que la lluvia del cielo caerá de manera copiosa y abundante. Y por eso le dijo acá, prepárate para lo que ha de venir. Yo quiero que tomemos un tiempo para que Dios nos ministre con esta palabra y podamos decirle al Señor, ayúdame a ver la evidencia, Señor, de tu verdad, de no casarme con el panorama que los hombres proponen hoy, de miseria, de escasez, de estrechez y de muerte. Hoy te pedimos, Dios, haz llover, Señor, sobre nuestra tierra, esa lluvia bendita que puede hacer que nuestro corazón sea una tierra maleable, fructífera y buena, en la cual tu palabra halle cabida y dé fruto en abundancia,
para la gloria de tu nombre. La lluvia está dispuesta a caer sobre nuestra tierra. Una lluvia que quiere visitar nuestra tierra para llevarse la muerte, para llevarse la esterilidad y llevarse la sequía. El inicio de la lluvia en nuestras vidas es el fin de la sequedad. El origen de la lluvia vino para dar inicio a una nueva vida de comunión con Dios. El origen de la lluvia realmente tuvo inicio en la oración. El pecado de Acab fue lo que trajo la sequía, pero el arrepentimiento de Acab, el poder empezar a participar de lo que empezó a arreglarse, que es el altar de Dios, la comunión y el sacrificio, evidentemente trajo la respuesta inmediata sobre una tierra que clamaba por agua en su sequedad. Dios, que tu lluvia descienda sobre nosotros y tu gloria descienda hoy. Que tu fuego, Señor, consuma este sacrificio que te proponemos y colocamos delante de ti. Queremos poner el altar, Señor, de la mejor forma, arreglarlo como debe de ser. Un sonido de abundante lluvia se escucha. Lo puedes percibir en tu corazón solamente si cierras los oídos a la voz ajena de aquellos que quieren apartarte del camino de Dios. Se oye el sonido de la abundancia de gracia, de abundancia de perdón, de abundancia de favor y de misericordia. Dios está esperando por gente que escuche su voz. Todos desean escuchar el estruendo de una copiosa lluvia que destila abundancia, pero muy pocos desean oír primero la voz de aquel que trae el cielo, la lluvia. El profeta escuchó primero la lluvia que aún no caía sobre la tierra, la escuchó en su corazón porque la voz de Dios en su corazón era clara. Aquel que puede escuchar con claridad la voz de Dios en su interior, evidentemente será testigo de las bendiciones de Dios que se acercan. Dios ya está cansado de que solamente la gente quiera escuchar el ruido de las bendiciones que llegan, pero esté harta de la voz de Dios que primero viene a su corazón para conducirlo en la senda que evidentemente lo va a llevar al destino de bendición. Lluvia de Dios viene para remover los imposibles, para arrastrar con lo inerte, para fertilizar tu tierra, tu corazón y prepararla para una fructificación mayor. Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Se escucha un sonido de victoria sobre las naciones y podemos decirle hoy a Dios que tu lluvia caiga sobre nosotros, sobre mí. Lluvia cae, Señor, sobre nosotros hoy. Deja descender, Señor. Deja descender sobre nosotros el fuego, Señor, de tu Espíritu, como señal de agrado de nuestro arrepentimiento, para nosotros poder ver la lluvia de bendición caer sobre nosotros. Es que a la lluvia de bendición le sucede necesariamente el fuego del agrado de Dios. Cuando Dios pueda estar agradado, cuando Dios pueda estar agradado de nuestros sacrificios, cuando Dios pueda estar agradado de nuestras ofrendas que le presentamos a Él, entonces efectivamente nuestro suelo estará preparado para recibir la lluvia del cielo,